Las tablas dinámicas son una herramienta muy útil que nos ayuda a analizar datos y a resumir gran cantidad de información en segundos. Pero cuando hay cambios en los datos de origen, es necesario actualizar las tablas dinámicas para que se muestren los últimos cambios. Entonces, cuando cualquier información se agregue o se modifique en los datos de origen, debemos recordar sí o sí de actualizar la tabla dinámica para que los refleje. El problema es que no siempre recordamos hacer esto y terminamos analizando información desactualizada. Una tabla dinámica no se actualiza de manera automática, es decir, sin importar que hayamos modificado la información a la tabla de datos sobre la cual está basada una tabla dinámica, esta última no se actualiza por sí sola. Para poder actualizar los datos de una tabla dinámica es necesario pulsar el botón Actualizar para refrescar los datos. Pero el problema es mayor si la fuente de datos tiene nuevas filas o columnas, porque tendremos que actualizar también el origen de datos de la tabla dinámica para considerar las nuevas celdas. Cuando trabajamos entonces con muchos datos, estamos acostumbrados a que Excel recalcule las fórmulas automáticamente al cambiar los datos fuente. También sabemos que podemos recalcular una hoja de Excel presionando la tecla de función F9. Sin embargo, las tablas dinámicas no se actualizan de la misma manera como hemos indicado. La razón por la cual las tablas dinámicas no se actualizan automáticamente cuando modificamos la fuente de datos es porque al momento de ser creadas, Excel copia la información y la lleva a la memoria del equipo en algo conocido como memoria caché. Esto permite trabajar adecuadamente con la tabla dinámica, manipular los campos y obtener los totales prácticamente de inmediato, pero nunca vuelve a ir a los datos originales de la hoja de Excel. El hecho de que una tabla dinámica lea la información de la memoria caché tiene sus beneficios. El más importante es la velocidad con la que se reorganizan los datos y se obtienen subtotales y totales. Esto es posible porque dicha información se encuentra en memoria caché, lo cual implica que está siempre disponible y a una velocidad de acceso muy alta. Una posible desventaja es que hay un límite para esa memoria caché, y si tenemos una tabla dinámica con muchísima información, podría ser posible que Excel comience a tener problemas para crear dicha tabla. Además, sabemos por qué las tablas dinámicas no se actualizan automáticamente cuando cambiamos los datos de origen o cuando oprimimos la tecla F9. Entonces, para poder actualizar la información que despliega la tabla dinámica, siempre debemos presionar el botón Actualizar que se encuentra dentro de la ficha Analizar tabla dinámica dentro del grupo Datos. Esto hará que Excel lea de nuevo los datos de origen de la tabla de Excel y actualice la memoria caché, provocando así también una actualización de la tabla dinámica. Debemos tener siempre en mente este concepto para evitar pensar que una tabla dinámica se actualizará automáticamente al editar los datos fuente. Realizaremos unos cambios a los datos de origen de la tabla dinámica, es decir, en la hoja Datos Origen 1, modificaremos las ventas de los televisores de la región norte en la sucursal 1. Las ventas indican que son de 45.000. Ingresaremos 58.000. Después de realizar este cambio en los datos de origen, es necesario actualizar la tabla dinámica para que muestre esos cambios. Podemos visualizar los totales que hay en los televisores también, y ahora veremos después de actualizar que se van a modificar estas cifras. Para actualizar la tabla dinámica manualmente, debemos hacer clic a cualquier parte de la tabla dinámica. Luego dirigirnos hacia la pestaña Analizar tabla dinámica. En el grupo Datos, hacer clic al comando. Antes de hacer clic al comando Actualizar, veremos los montos del total general de la región norte y de los televisores en la región norte, para poder comprobar que después de hacer clic al botón Actualizar se modificarán estos montos. Ahora hacemos clic al botón, la tabla se actualiza, como podemos apreciar se han modificado los valores e incluye cualquier cambio realizado a los datos de origen. Si hacemos clic en la flechita que aparece en el botón o comando Actualizar, se despliega una lista con dos opciones habilitadas. Para actualizar la tabla dinámica seleccionada, debemos elegir Actualizar.
Esta es otra forma también de actualizar o también presionar la combinación de teclas Alt más F5. Si tenemos más de una tabla dinámica en el libro de trabajo y deseamos actualizar todas a la vez, debemos seleccionar de la lista la opción Actualizar todo. Si la actualización tarda más, podemos hacer clic en la flecha de Actualizar y de la lista elegir Actualizar estado para verificar el estado de actualización. En este caso está desactivado porque ya hemos actualizado. Y para detener la actualización en los casos que demore demasiado, podemos también cancelar la actualización haciendo clic a esta opción. Otra forma de actualizar manualmente la tabla dinámica es hacer clic con el botón derecho en la tabla dinámica y elegir la opción de Actualizar del menú contextual. Podemos utilizar cualquiera de los métodos anteriores para actualizar los datos de la tabla dinámica y asegurarnos de que los cambios realizados en los datos de origen se reflejen en la tabla dinámica. Tal vez se prefiera que la tabla dinámica se actualice cada vez que se abre el libro de trabajo. Esta es una buena manera de tener siempre los datos actualizados y así evitar tener que recordar actualizar manualmente la tabla. Para ello debemos seguir los siguientes pasos. Hacer clic a cualquier parte de la tabla dinámica para mostrar las fichas de Analizar tabla dinámica y Diseño. Hacemos clic a la pestaña o ficha Analizar tabla dinámica y en el grupo Tabla dinámica, hacer clic al comando o botón Opciones. Se abre el cuadro de diálogo de opciones de la tabla dinámica. Además de configurar la tabla dinámica para actualizarse al abrir el archivo, hay varias opciones aquí para la configuración de la tabla, como asignar un nombre, cambiar la configuración del diseño y formato, la configuración para mostrar, agregar texto alternativo, entre otros. Nosotros, como deseamos actualizar la tabla cada vez que se abre el libro de trabajo de Excel, nos dirigimos a la pestaña Datos. Luego marcamos la casilla para actualizar al abrir el archivo. Y finalmente clic al botón Aceptar. Ahora, cualquier tabla dinámica en el libro de trabajo se actualizará automáticamente cada vez que se abre el archivo. Una recomendación que debemos tener presente es si estamos trabajando con datos de origen de gran tamaño, es mejor actualizar manualmente la tabla dinámica y asegurarnos de que los cambios realizados en los datos de origen se reflejen en la tabla dinámica. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre este tema.